el expresidente Fujimori regresó a Diroes. Está cumpliendo la condena de 25 años. Ustedes recuerdan que fue indultado hace un año, por supuesto. Esto generó una gran polémica y hoy, para algunos, dicen que esto es básicamente una demostración del odio para que termine su vida en la cárcel. Él mismo lo piensa de esa manera. Y otros señalan que es el capítulo que cierra a un indulto mal dado. ¿Qué dice ese certificado? ¿En qué condiciones de salud ha regresado a Diroes el expresidente Alberto Fujimori? Tenemos de Fabricio Escajadillo el reportaje. Sí. Más bien han querido allá a la ciudad y ver en qué condiciones de accidente, ¿no? Este es el video que Punto Final presentó en exclusiva a inicios de noviembre último. En él, Alberto Fujimori aparece sereno en una camilla de la unidad de cuidados intermedios de la clínica peruano-japonesa, en el momento preciso que su hija mayor era enviada a prisión. Prisión preventiva en contra de la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci por el plazo de 36 meses. Es el video que acaso ha resultado ser uno de los detalles con que la Sala Penal Suprema peruana basó esta semana su decisión para confirmar que la condición de salud del expresidente no reviste la gravedad suficiente para que tenga él que continuar internado así, tras más de 100 días de haberse ordenado su regreso a prisión. Entre novenas, lágrimas de madrugada y sentidos cánticos de sus seguidores, esta semana hemos asistido al que ha sido el regreso de Fujimori a su prisión del penal de Barbadillo en el local de Diroes, en Ate. Este paciente de 80 años, condenado a 25 años por homicidio calificado en torno a los casos de La Cantuta y Barrios Altos, quien ya lleva 12 años preso. Un anciano cuya enfermedad cardíaca que lo mantuvo cómodamente internado así hasta el miércoles pasado se llama fibrilación auricular paroxística. Fujimori tiene ese problema desde hace mucho tiempo en realidad, ¿no? Pero no es un problema de salud que le va a causar la muerte al señor Fujimori, que era un poco la razón por la cual se otorgó el indulto humanitario. ¿Alberto Fujimori padece realmente de fibrilación auricular paroxística? ¿Esa enfermedad puede ser tratada en un penal, sí o no? El tratamiento médico de manera oportuna y eficiente. Eso el INPE, digamos, a eso se está comprometiendo el INPE, ¿no es cierto? Si Alberto Fujimori no se agrave en prisión, habrán tenido razón sus detractores. Pero si la salud de Alberto Fujimori se sigue agravando en el penal, ¿ya qué van a decir sus detractores? Tendrán que esperar que esté muerto. Pero, ¿qué dicen en detalle los documentos médicos en torno a Fujimori y cuáles son los males que lo aquejan, aparte de esa llamada fibrilación auricular paroxística? ¿Y de qué se trata esta dolencia en su corazón? A mi costado, los dos documentos concernientes al regreso a prisión de esta semana del expresidente Alberto Fujimori. El primero, un informe médico sobre patología cardiovascular emitido por la Clínica Centenario a Fujimori y fechado el 12 de diciembre pasado. El segundo documento es el certificado médico legal emitido por el Ministerio Público, nada menos que 35 días después de este primer informe. El 17 de enero de este año, los peritos del Ministerio Público certifican que la condición de salud de Fujimori no necesita una clínica para ser chequeado. Es este documento que hemos conseguido en exclusiva el que la Corte Suprema usa para finalmente, esta semana, regresar a Fujimori a prisión. Son dos documentos clave al final del que sería el peor capítulo en la vida de Alberto Fujimori. La historia de su acaso definitivo retorno a prisión que empezó a finales del 2017, cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto humanitario. No nos dejemos llevar por el odio. La justicia no es venganza. El 24 de diciembre del año 2017, casi la Nochebuena, PPK indulta indebidamente a Fujimori y le otorga un indulto humanitario. Y de ahí nos vamos hasta el 30 de mayo de 2018, cuando la Corte Interamericana emite una sentencia. La Corte Interamericana lo que ha dicho es, revisa si hay fibrilación auricular paroxística y si es verdad que no puede ser tratado en un penal.
Pero mientras esta decisión se esperaba, Fujimori planeaba viajes a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, que luego eran negados por el juez a cargo. Iba de pesca con el menor de sus hijos y se fotografiaba con sus nietas, las hijas de Keiko Fujimori, hasta inicios de octubre pasado, cuando el juez supremo Hugo Núñez Julca determinó que el indulto de PPK era inválido, ordenando que el líder vitalicio de Fuerza Popular habitara de nuevo su prisión en Barbadillo. La razón, que su condición de salud realmente no era tan grave y sí podía ser tratada en Diroes. Por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte. Ya no doy más. Por supuesto, Fujimori de inmediato enfermó. Al día siguiente de la decisión judicial, cayó otra vez víctima de una de sus descompensaciones. La clínica peruano-japonesa que lo internó no dio mayores detalles del cuadro cardíaco que, sin embargo, y a puerta cerrada de los medios y de los jueces, lo mantenía en la unidad de cuidados intermedios. Hasta que a inicios de noviembre, Punto Final publicó las imágenes de un lúcido Alberto Fujimori echado en su camilla mientras su hija, Keiko Fujimori, era enviada a prisión. Imágenes de un hombre, digamos, no grave. Sí. Más bien hemos ido allá a la oficina municipal y ver en qué condición de la tienda, ¿no? Sí. Por un largo tiempo Fujimori estaba en una unidad de cuidados intensivos, en una clínica, lo que nos hacía sospechar de que no era cierto que el estado de salud del señor Fujimori era grave o que estaba perjudicando su salud o su propia vida. Y después, ya en enero de este año, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Suprema confirma el regreso del exmandatario a la cárcel. Y lo hace pues habiendo pasado más de 100 días desde la sentencia de Núñez Julca. Nadie entendía por qué no se había llevado a cabo. Según la defensa de las víctimas de Cantuta y de Barrios Altos, la clínica no colaboró sobre cuál era el estado real de salud del líder histórico del fujimorismo, y por esto se dilataba su retorno a la cárcel. Esa es la razón por la cual la sala determina que la opinión de la Clínica Centenario ya va a ser una opinión parcializada, y lo que no se pudo hacer en 105 días, la Sala Penal lo hizo en 2. Un miércoles la Junta Médica examina al señor Fujimori y el día viernes está evacuando su informe. ¿Está enfermo? Le dice sí. ¿Puede ser al tratamiento ambulatorio? Le dice sí. ¿El tratamiento puede dar según penal? Y el Instituto de Medicina Legal textualmente dice: yo no te puedo responder esa pregunta. Tiene que ser el INPE. Y en vez de la sala trasladarle la pregunta al INPE, el oficio de la sala es: dime en qué penal puede ingresar. Y el siguiente paso que da es un oficio al INPE, le dice: señores del INPE, decidan ustedes cuál es el establecimiento penal en el que el señor Fujimori va a cumplir su condena, y segundo, cuál es el establecimiento penal que garantiza el otorgamiento del tratamiento médico que Fujimori recibía. Esa es la historia, y eso se cumple el miércoles último. El 12 de diciembre pasado, tras estar 2 meses y medio internado en la Clínica Centenario Peruano-Japonesa, se emitió este informe sobre todas las patologías que sufre Fujimori. Observe: a una antigua lesión en la lengua producto de ese cáncer incipiente que lo aquejó en 2016, y a un considerable cuadro de depresión. Tras 12 años preso, el documento señala 6 episodios cardiovasculares en el organismo del sentenciado por homicidio agravado. Los males que destacan en el documento hecho a Fujimori son una obstrucción de casi el 60% de sus vías coronarias, una hipertensión crónica que sufre desde hace 21 años y aquella llamada fibrilación auricular paroxística que, dicho en fácil, es eso que los expertos neutrales a política, como por ejemplo Edith Chávez, cardióloga de la Clínica San Pablo, incluyen dentro de las llamadas arritmias cardíacas, una condición que ocurre cuando el corazón de Fujimori, de un momento a otro y sin previo aviso, emprende latidos descontrolados. Doctora,
¿Qué significa fibrilación auricular paroxística? Fibrilar quiere decir temblar. Fibrilación auricular es una especie de temblor auricular, donde la aurícula comienza a temblar porque tiene demasiados impulsos eléctricos en cada uno de los puntos de la aurícula. Y paroxístico es algo que viene de pronto, súbitamente, que aparece y desaparece. Como la aurícula está, en lugar de contraerse, está temblando y la sangre está aquí circulando también de manera desordenada, se pueden formar coágulos dentro de la aurícula. ¿Esto puede resultar mortal o es Sí, si no se trata adecuadamente puede ser mortal. Eso puede desencadenar una insuficiencia cardíaca, un infarto, etc. Aunque es cierto que los 80 años y la depresión de Fujimori pueden agravar esta condición, se trataría de una condición que, sin embargo, puede ser tratada. Ese paciente rápidamente debe concurrir a un centro especializado, se consigue revertir el corazón a la normalidad, muchas veces rápidamente, a través de fármacos y otras veces a través de una descarga eléctrica, dependiendo de cómo sea la presentación, la duración, etc. Lo que sucede es que lo primero que hay que asegurar, por ejemplo, explica el médico, es la urgencia en la atención. Lo que tengo claro es que la fibrilación auricular paroxística es la primera causa en el mundo de infartos cerebrales. Estoy seguro que no. Yo creo que no. Primero porque va a tener la atención de salud que corresponde a su estado de salud, a su condición probablemente también de expresidente, porque finalmente el hecho de ser expresidente de la República es lo que ha determinado que el INPE determine un tratamiento bastante preferente. El establecimiento penitenciario Barbadillo cuenta con un servicio de salud que está constituido por un médico general que presta servicio entre 8 de la mañana y 2 de la tarde, y hay 3 técnicas en enfermería que brindan servicios de 24 por 48 horas para garantizar una atención permanente. ¿Ese médico para cuántos internos está disponible? ¿Solamente para él ahora? En ese establecimiento penitenciario solo está Alberto Fujimori. Además se cuenta con una cama clínica, una camilla y hay un vehículo multiusos para garantizar el traslado a algún centro asistencial cuando se requiere una atención médica especializada. Es la misma celda que a fines del 2017 fue fotografiada así, mostrando las condiciones en que vivía el exmandatario allí en Diroes. Una habitación de 15 metros cuadrados con cama médica, televisor, libros, escritorio, un baño con ducha de agua caliente, una sala para visitas de 20 metros cuadrados con una alacena donde destacaban medicamentos y ciertos artículos de cocina, y un patio en donde Fujimori, a sus 80 años y faltándole 13 para que cumpla su pena, ahora seguirá plantando rosas. La prisión en donde el propio Fujimori, acusado de mandar matar estudiantes y de haberse enriquecido por millones y celebrado como quien liberó al país del terrorismo, este personaje de evidentes claroscuros, ha asegurado en una carta de su puño y letra que pronto morirá. La enfermedad de Fujimori es degenerativa e incurable. Si estando libre el tratamiento médico no logra controlar que siga el deterioro de esa enfermedad, la cárcel pues mucho menos. Lo más probable es que el señor Fujimori muera en prisión. No es el deseo ni mío ni de las víctimas, sí es nuestro deseo que se cumpla una resolución judicial, de la cual se ha cumplido solamente una parte. En un país como el nuestro resulta fundamental que los mandatos del Poder Judicial se cumplan, que no haya privilegios y que esos privilegios no conlleven una interpretación de que hay un sentimiento o una acción de impunidad en el país.